Hola, hola, bendiciones. Aquí estamos para usted una vez más para hablarle un poco de la palabra de Dios, del conocimiento y la sabiduría de nuestro Creador. Hoy vamos a estar hablando una vez más del amor de Dios, del por qué Jesucristo murió en esa cruz y fue resucitado. ¿Qué planes tenía Dios con esta muerte y resurrección que había detrás de todo esto? Pero no te apartes de aquí, porque hoy vas a salir de aquí entendiendo muchas cosas que seguramente tú te has preguntado muchas veces. Bueno, voy a estar empezando a leer la resurrección. En San Juan capítulo 20, la resurrección, San Juan capítulo 20. Estamos en Pascua y siento de parte del Señor cada vez que le pregunto de qué quiere que hable y Él me lleva ahora en estos días a la resurrección, que realmente Él quiere que el mundo sepa por qué Él murió en esa cruz y qué Él quería de esa muerte y de su resurrección, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es el primero y el último, porque el Espíritu de Dios que da vida resucitó su cuerpo, porque Jesucristo era Dios. Entonces, vamos a estar leyendo esta parte. Espero que les guste y que puedan aprender una vez más aquí conmigo, ¿ok? Bendiciones. Voy a empezar. Dice, la resurrección, capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Una vez más. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Bueno, María Magdalena era una discípula del Señor Jesucristo, era la prostituta que le había defendido cuando le estaban acusando y le querían tirar piedras porque era prostituta. Y él dijo que el que estaba libre de pecado, que tirara la primera piedra. Y pues ninguno pudo tirar una piedra. Entonces, bueno, desde ese día ella decidió seguir al Señor Jesucristo y ser una de sus discípulos. Entonces dice que cuando ella se levanta, que va en la mañana al sepulcro donde habían enterrado al Señor Jesucristo, bueno, allá aquí él muere, lo entierran, ¿ok? Y ella se dirige en la mañana temprano al sepulcro, pero encuentra que la piedra había sido quitada. Y cuando mira adentro, no ve al Señor Jesucristo. Entonces dice, entonces corrió y fue donde Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo. Aquí dice que ella, cuando ve esto, no ve al Señor Jesucristo adentro, ve la piedra quitada, se manda a correr y va donde los discípulos, donde Simón Pedro y el discípulo que Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto, dice ella. Salieron pues Pedro y los discípulos e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice que ellos se fueron corriendo a ver qué pasaba en el sepulcro y cuando el discípulo que más Jesús amaba se mandó a correr y llegó primero. Entonces dice, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Los dos vieron en la puerta que las envolturas estaban allí puestas, ¿no? Pero no habían entrado. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesucristo no puesto con las envolturas de lino, sino que enrollado en un lugar aparte, dice que la envoltura que le habían hecho a Jesucristo cuando estaba, ¿sabes qué? Lo acuestan, tenía el sudario en la cabeza y encontraron que el sudario lo habían puesto aparte. ¿Ok? Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ok, dice que cuando este discípulo entra, el que Jesús más amaba, que ven que la envoltura de la cabeza no estaba en su lugar, ¿ok? Yo quiero que esto ustedes lo vean de esta manera porque está claro como el agua. El cuerpo está acostado, se supone que está acostado, ¿ok? Entonces encuentran la envoltura en todo su lugar donde estaba, pero un detalle, la envoltura de la cabeza no estaba en el lugar donde debía de estar.
había sido quitada y puesta en otro lugar. Y dice que él ve y creyó, porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Dice que en ese momento es que él entiende que Jesús decía a los 3 días, este templo lo voy a desbaratar, ok, a los 3 días este templo va a ser reconstruido. Está hablando de su propio cuerpo, de que iba a resucitar. Entonces dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Dice que ellos se fueron, pero ella se quedó fuera llorando a su maestro. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles, vestidos de blancos, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Wow, dice, vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Aleluya. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Ella le responde a los ángeles, y una vez que ella le responde, ella vuelve a mirar, pero a quien ve, quien estaba era Jesús, pero ella no le reconoce. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Ella ve a este señor y le pregunta, Señor, pensando que era el hortelano, el que se ocupaba ahí de los sueltos de la tierra, y decía, si tú le has visto, dime dónde estás para yo llevármelo, si sabes de él. Y entonces dice, Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo, en hebreo, Raboni, significa maestro. Quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, y a vuestro Dios, y a mi Dios. ¿Ok? Ahí el Jesús se le manifiesta y se le revela cuando la llama, dice María. Ella entiende que es el Señor Jesucristo y le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él le quiso decir, deja de llorar, ¿ok? Le dice, pero vete a mis hermanos y dile, ¿ok? Que estoy vivo, que estoy vivo. Le dijo, fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Entonces, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, porque dice, entonces al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, ellos estaban en un lugar protegiéndose porque, bueno, habían apenas matado a su maestro, ellos estaban aterrorizados, escondidos estaban, y en medio de este lugar donde ellos estaban, el Señor se presenta en medio de ellos, es decir, no sonó la puerta, no tocó, no se presentó en carne y hueso, señores. ¿Ok? Dice, y les dijo, se presentó en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros, tengan paz, confíen en Dios, confíen en mi paz, significa confíen en Dios, confíen, pase lo que esté pasando, confíen en Dios. Entonces dice, y diciendo esto le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, le mostró las manos, porque las manos tenían los huecos y sabe que les traspasaron el cuerpo. Ok, por eso le mostró el costado. Entonces ellos se regocijaron al ver al Señor. Después de decir esto, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo también os envío. Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo también os envío. Él le dijo, confíen en Dios, así como Dios me envió a este mundo,
a dar la vida por... Así como el Padre me ha enviado, así yo os envío, porque Dios lo mandó a Él, a este mundo, a traernos la verdad de este mundo, a traernos la luz, la vida, la paz, el amor. ¿Ok? Entonces, como Él fue enviado por Dios, asimismo Él enviaba a sus discípulos a seguir llevando su verdad y su amor y su justicia y su equidad. ¿Ok? Entonces, como dice, ¿ok? Después de decir esto, después de decirle, así como el Padre me ha enviado, así yo os envío, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, voy a volver a leer esta parte. Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Ok? Ellos iban a ir a evangelizar, ellos iban a ir a llevar la buena novela con el poder del Espíritu Santo que ellas había dado. Él sopló sobre ellos, dice, y dijo, recibid el Espíritu Santo. Les donó el Espíritu Santo de Dios, que el mundo no puede recibir, ni le ve, ni le conoce. El mundo no puede. El mundo no puede, ¿ok? Esto es un don de Dios para todo el que cree en Jesucristo. Dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Aquí está diciendo que a todas las personas que decidan creer en Jesucristo, le van a ser perdonados sus pecados. Y todo el que no acepte a Jesucristo, no le serán perdonados sus pecados. Se mantiene bajo la ira de Dios. Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y se presentó. Uno de los discípulos que se llamaba Jesús en ese momento no se encontraba. Y dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Cuando los discípulos le dijeron lo que había acontecido a este discípulo, a Tomás, él no creyó. Y dijo, para yo creer que Jesucristo resucitó, que se presentó aquí vivo, que demostró sus manos y su costado, y que hizo todo lo que dijo hizo, yo tengo que meter mi dedo dentro de su llaga. Esto es tremendo. Y poner mi mano en su costado, porque no voy a entender cómo podía tener carne. ¿Cómo podía tener carne? Porque ya habían pasado 3 días. 3 días habían pasado, ¿ok? Se supone que el cuerpo ya estaba pudriéndose. Entonces dice, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Esta vez estaban otra vez escondidos entre ellos en este lugar porque estaban refugiándose de todo lo que los perseguían para que no los mataran. Y en ese momento dice que 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás que estaba con ellos, él estaba. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Otra vez le dijo, paz. Se presentó y le dijo, vengan paz, porque Él es la paz. Confíen en mí, confíen en Dios. Se presentó. ¿Ok? Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señores, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Hay que creer, señores.
Ahora, Jesús no estaba en el momento que Tomás se lamentó y no creyó a lo que le contaron. Pero cuando él se vuelve a presentar a sus discípulos, él le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Le digo, cree en Dios, cree en el Dios de lo imposible, cree. Solo tienes que creer. Eso fue lo que le quiso decir, solo tienes que creer, solo creer. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Gloria a Dios, nosotros no hemos visto esto. Sin embargo hemos creído en Él. Dichosos los que no vieron y creyeron. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me vieron y sin embargo creyeron. Gloria a Dios, aleluya. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí están viendo cómo el Señor nos dice que solo tenemos que creer en Él, porque creyendo en Él recibimos la salvación y tenemos vida en abundancia. Pero vamos ahora a entender la parte más importante de lo que significa la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios permitió que lo mataran, Dios permitió que le quitaran la vida, ¿ok? Él decidió derramar su sangre, número 1, porque la sangre de Él era la única capaz de cancelar el pecado del mundo, ¿ok? Porque era una sangre pura, limpia, era la sangre de Dios, de nuestro Creador. Ok, era la única sangre que podía pagar por el precio de la humanidad. Antes de que Jesús llegara al mundo, los hombres que pecaban iban de los sacerdotes por ley de Dios a través de Moisés y tenían que sacrificar animales en cambio de recibir vida para que Dios nos perdonara por sus pecados. Cuando se enfermaban o cuando sabían que habían hecho algo de malo, ellos cogían un animal sano, no un animal tuerto ni cojo, no sano, y tenían que llevárselo al sacerdote para que ese animal, derramando su sangre, sacrificándolo, como no sé si saben que los santeros, los espiritistas, los gran satán, hacen todas estas cosas, ¿ok? Entonces, ellos iban y sacrificaban ese animal en lugar de ellos, porque ellos sabían que su pecado traía una condenación, traía un castigo, ¿ok? Porque todo lo que viola la ley de Dios es como, Señor, estas son leyes espirituales. Como mismo la tierra necesita de agua para que nazcan plantas y darnos sus frutos. Como mismo el sol sale cada mañana, la lluvia, tenemos la lluvia, todo está engranado. Asimismo está la parte espiritual, porque de lo espiritual nació lo material. Entonces ellos sabían, cada vez que pecaban, que su pecado iba a tener una consecuencia a sus vidas. Entonces ellos llevaban este animal para que este animal, derramando su sangre, pagara por ellos, para que nada malo pudiera tocarlos. Pagaba el animal en su lugar. En este caso, Dios había decidido ser esa oveja, ese animal, que iba a pagar por el mundo entero. ¿Por qué? Ahora tú dices, ¿por qué Dios va a hacer una cosa así? Porque Dios nos ama, porque Dios nos creó. Y todos los seres humanos cargamos con la esencia de Dios. Salimos de Él. Yo quiero que entiendas que todos somos descendientes, venimos de Él. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, porque Dios nos ama, nosotros somos todos el linaje de Dios, la humanidad entera salió de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Él sopló su vida dentro de nosotros, señores. Entiendan una vez más.
Entiéndanlo de dónde sale toda la inteligencia y la capacidad y el talento que tenemos los seres humanos, señores. Ustedes nos ven este mundo, todo lo que hemos creado. ¿Ok? Toda esta situación de este mundo, esta pelea que hay entre el bien y el mal, ¿m? Que hay en este mundo, es propio por esto, porque el mal quiere destruir todo lo que es y salió de Dios. Entiendan que es como que si todo un ser humano es tocar a Dios. Muchas personas dicen que si tú quieres ver el reino de Dios, tú lo ves mirando a tu prójimo. Porque cada ser humano tiene adentro el reino, tiene adentro la esencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que no tienen unos que sí tienen otros en este mundo de seres humanos? Tienen su esencia, pero no tienen su Espíritu Santo. Por eso es que no saben decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que son más afanados por lo malo que por lo bueno. Por eso es que nos atrae más hacer el mal que hacer el bien. Por eso es que nos gusta ser rebeldes. Ir siempre atrás de nuestros deseos carnales y de nuestras adicciones y de vicios y de todo aquello que hacemos lo que sea. Pude hacer eso. No me importa. Entonces, atrás, donde yo te quiero llevar es que él sabía que dando su vida por mí, por ti, por la humanidad entera, la sangre de él, que era la sangre pura, porque él fue engendrado en el vientre de una virgen, una mujer que estaba pura y santa. Él decidió venir a engendrarse ahí. Su sangre era la única capaz de cubrir el pecado de la humanidad entera, de pagar el precio por cada maldad que el ser humano hace en esta tierra. Por cada acción, por cada pensamiento, por cada actitud. Él era el único que podía, nadie más podía hacerlo. Pero ¿cuán gran amor no tiene Dios? Claro. Porque si todos somos de Él, todos salimos de Él. Cada persona, cada ser humano en la tierra refleja a Dios. Nosotros hemos hecho. Imagínense ustedes que fue tan grande lo que sucedió en ese jardín del Edén, que cuando Adán y Eva se comen la fruta del conocimiento del bien y del mal, señores, por favor, Él decide, le dice a los ángeles, vamos a quitar rápido el otro árbol, que era el árbol de la vida, porque habían dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal y el de la vida. Y cuando ellos toman el árbol del bien y del mal y lo comen, los ojos de ellos se despiertan y conocen lo bueno y lo malo y entienden que están desnudos y Dios los reprende porque ya les había dicho que no comieran de ese árbol, pero bueno, Dios sabe por qué lo hizo y para qué lo hizo, cuál fue su objetivo con esto. Pero no vamos a caer en este tema ahora. Aquí la cuestión es entender por qué Dios hizo esto, por qué Dios permitió esto, Señor. Estamos en Pascua. Tenemos que saber lo que son las Pascuas. ¿Qué significado tiene para el mundo cristiano, para los verdaderos cristianos? Entonces, cuando él sabía, ellos dijeron, vamos a quitar, dijo Dios, vamos a quitar el otro árbol, que era el árbol de la vida, del jardín, antes de que lo coman. Y entonces tengo yo que soportarnos para siempre. Soportar sus maldades para la eternidad. Como ha tenido que hacer con los ángeles caídos, señores. Él no puede destruir, ellos no pueden ya morir, porque ellos tienen vida eterna. Ellos tienen vida eterna. Entonces, él quitó ese ángel rápido, porque dijo, es mejor que lo quitemos. Porque si se come también este árbol, ahí sí que. ¿Tú te imaginas? Con tanta maldad hay uno viviendo en la eternidad terrible. Viviendo en la eternidad comiéndonos los unos a los otros y devorándonos los unos a los otros. Esto es terrible, señores. Terrible. Yo sé que la muerte duele. Pero entiendan. Fue decisión de Dios para cortar la maldad, porque si no nos iba a acabar nunca. Esto iba a ser eterno, señores. Entonces, Él sabía que su muerte nos iba a liberar. Iba a pagar por cada uno de nosotros
Su muerte iba a ser por mí, por ti. Es decir, al puesto tuyo, al puesto mío, Él murió, al puesto tuyo y mío, pero no solo se queda ahí. Vamos a profundizar ese tema porque si quieren saber más, si quieren informarse de muchas otras cosas, pueden ir a mis videos anteriores para que reciban mucha más revelación de la verdad. La verdad es que la verdad que nos han tenido oculto por años, por años, por años, y que hoy estamos descubriendo. Y que incluso los grandes metafísicos y los que estudian la era cuántica, todas estas cosas están demostrando que esto es real. Todos vuestros saberes están confirmando la verdad y la palabra de Dios, señores. Entonces, no solo esto no se queda ahí, sino que Él sabía que muriendo en esa cruz, Él no iba a poder donar su Espíritu Santo. A todo el que creyera en Él, Él le iba a donar su Espíritu Santo. Y esa santidad no solo iba a pagar por tu pecado, sino que iba a poner un sello de tal manera en tu corazón que no te iba a dejar seguir cometiendo el pecado. Porque, Él pagaba el pecado del mundo entero. Pero ¿y qué tal si no nos mandaba su Espíritu? Paga el pecado, pero si tú sigues pecando, lo mismo, entonces fue para nada, ¿no? Fue una cosecha prácticamente vana. Él te perdona, te perdonó, te dio su sangre por ti, su vida por ti, pero para sellar eso, te dona su espíritu para que tu espíritu pueda hacer que tu corazón, entrando a tu corazón, sea Él a dirigir tu vida, sea Él a mostrarte la verdad, la justicia, el amor, lo bueno y lo malo, hacerte elegir bien, a tomar decisiones justas, a hacer lo bueno, no lo malo, a dar amor, a no envidiar, a no ser egoísta, a no ser avaro. Era su espíritu. Por eso debía de resucitar. Él tenía que morir, resucitar y donarnos su espíritu. Eso fue lo que él hizo con su muerte y resurrección. Entonces, muere, selló eso, después no solo pagó por ti por mí, no dio su sangre por su tuyo, sino que después te dio su espíritu. Y ese espíritu es el que va a dirigir tu corazón, tu mente y tu alma. Es el que te puede ayudar a abandonar el pecado. Es el que te puede abrir los ojos y hacerte dar cuenta de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Es el que te va a mostrar la justicia. Es el que te va a mostrar qué cosa significa la palabra bondad, piedad, amor, misericordia, equidad, santidad. Él es el único que lo podía hacer. Porque nosotros mismos no podíamos, solo no podíamos. Porque ya el conocimiento del bien y del mal está en el ser humano desde Adán y Eva. Nosotros queremos malo que lo bueno. Es más fuerte que nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, eso significa la Pascua. Pero ese espíritu está disponible para todo el mundo. No importa de qué religión eres, de qué cultura eres, de qué país eres, si eres chino, si eres musulmán, si eres, qué sé yo, no sé, de qué eres, hindú, de dónde eres. También si eres católico y cristiano, tienes que dejar entrar a Jesucristo a tu corazón, al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Hoy te invito a abrir tus manos a los cielos y a decirle, Dios omnipotente, mi Creador, entra a mi corazón, lléname de tu Santo Espíritu, me arrepiento de mis pecados, te dono mi vida para que tú hagas tu justicia en esta vida y en este mundo a través de mí. Úsame. Vasija tuya soy, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Por favor, te invito a darme like a mi video. Suscríbete en el canal para que te sigan llegando mis videos y YouTube pueda seguir llevándole estos videos a otras personas que no necesiten. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta aquí.